Seguimos en Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando hoy sobre el funcionamiento del cerebro y vamos a entrar ahora un poco en el tema de la memoria, y para eso tenemos otro invitado. ¿Quién viene, Florencia? Hoy nos visita Pedro Beckenstein. Él es doctor en biología. Tiene un postdoctorado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Dirige el Laboratorio de Cognición Molecular y codirige la División de Neurobiología Translacional, donde investiga sobre mecanismos celulares y moleculares de la memoria y el olvido. Es autor de los libros de divulgación 100% Cerebro y 100% Memoria. Gracias, Pedro, por estar con nosotros una vez más. Bueno, ¿a qué llamamos memoria, para empezar? Esa es una pregunta que parece fácil, pero en realidad es muy difícil porque, o por lo menos para mí, cuando es fácil, tal vez no de responder. Sí, porque en realidad uno piensa en la memoria y, digamos, lo que normalmente pasa es que uno piensa, me acuerdo dónde dejé el auto o de mi cumpleaños, no sé, de 30, como esta memoria que llamamos episódica, que es como una especie de viaje atrás en el tiempo a un momento particular, un contexto particular. Pero la memoria es toda la información que almacenamos de todo tipo, tanto episódica, como es este viaje mental al pasado, como cuando aprendemos un idioma, cuando aprendemos a manejar, son cosas, o tocar un instrumento, que las hacemos de manera no consciente y sin embargo almacenamos todas estas cosas. Ya nos estás hablando de distintos tipos de memoria. Hay distintos tipos de memoria. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Hay una taxonomía de la memoria que es relativamente dogmática, que viene de observaciones y experimentos que se hicieron, por ejemplo, por lesiones, donde se vio que, por ejemplo, personas que tienen lesionado el hipocampo tienen déficits específicos en algún tipo de memoria, por ejemplo, episódica, pero hay cosas que se pueden aprender bien. De hecho, el gran paciente más famoso de la neurociencia, que se llama Henry Molaison, tuvo un accidente cuando era chico, empezó con unas crisis epilépticas grandes, le sacaron los hipocampos y perdió la memoria episódica, o sea, tenía amnesia por bastante tiempo hacia atrás y no podía aprender cosas nuevas, pero no cosas nuevas, por ejemplo, no sabía dónde quedaba su casa, que se había mudado hace unos pocos meses, pero sin embargo podía aprender cosas motoras. Le hacían hacer un test donde era bastante difícil, donde tenía que dibujar una estrella mirando en un espejo, y él mejoraba día a día, pero no tenía idea de por qué mejoraba, pensaba que era un capo y que lo hacía de una re bien. O sea que tenemos estas memorias episódicas, pero tenemos estas memorias no conscientes, procedurales, y esa es como la primera gran división. Okay. Y además tenemos memorias que tienen que ver con el lenguaje, que son semánticas. Todo eso viene de estas observaciones sobre lesiones, sobre todo sobre lesiones. Es una taxonomía que viene de eso. No quiere decir que sea la única manera de verlo, pero sí es esta idea de los tipos de memoria. Hay también una memoria a corto y otra a largo plazo, ¿no es cierto? Sí, hay una memoria de corto plazo y otra a largo plazo, que también son definiciones que lo que llamamos operacionales, que es que, por ejemplo, hay mecanismos biológicos que uno puede bloquear y ve que se mantiene una memoria a corto plazo que puede durar unos minutos o casi una hora y algo, pero si uno evalúa las 24 horas, esa memoria ya no está. Entonces se piensa que los mecanismos biológicos que sostienen la memoria por un periodo corto de tiempo son distintos a los que la sostienen por un periodo más largo de tiempo. ¿Y cómo hace mi cerebro para elegir si algo va a ser de memoria de corto plazo o de largo plazo? Es una excelente pregunta y es algo que se sigue estudiando. O sea, ¿cómo es que el cerebro decide qué es lo que voy a almacenar a largo plazo y qué es lo que no voy a almacenar y voy a dejar que se pierda? De hecho, la mayor parte de la información que almacenamos durante el día o, digamos, durante nuestra vida, en realidad es olvidada, no pasa a la memoria a largo plazo. Es muy poco el porcentaje. Hay algunas estimaciones, como de un 80%, 90% de la información se pierde. Entonces, bueno, ¿cómo decidimos eso? Bueno, hay varios factores, y desde el lado de la biología, digamos, del palo que yo vengo, tiene que ver con qué aspectos de las experiencias que tenemos durante la vida, o que tiene un ser vivo durante su vida, van a ser adaptativamente importantes. O sea, les van a servir para, en el caso de la mayoría de los seres vivos, para dejar descendencia, comer, etc. Para nosotros eso tiene una interpretación cultural además. Pero tiene que ver con la relevancia de esos estímulos en ese momento. Un ejemplo claro es, para la gente de cierta edad, es que toda esta gente se acuerda perfectamente, con mucho detalle, qué estaba haciendo cuando fueron los atentados terroristas de las Torres Gemelas. Se acuerdan qué ropa estaba usando, con quién estaba, qué estaba comiendo, etcétera. Pero les preguntás al día siguiente en esa memoria qué estaba haciendo y no tienen ni idea. Entonces hay algo de la carga emocional que tiene, o de carga emocional y carga novedosa que tiene ese episodio, que hace que
es como que haya un foco que ilumina todo lo que está alrededor de eso. Y que diga, esto es importante almacenarlo porque este evento es importante. Entonces, no solo te guarda la información del evento, sino todo lo que está alrededor y permite que eso pase a un largo plazo, cosa que en otro caso quedaría en corto plazo y no pasaría a largo Ahora, plazo. ¿esto se almacena de una vez y ya está? ¿O hay como un trabajo sobre el recuerdo que lo va reconfigurando y así? Ahí, la memoria es una de las características de la memoria y por las que la gente se queja, básicamente es que la memoria no es perfecta. O sea, la memoria no funciona como un disco rígido que vos guardás el archivo y lo que vos guardaste, o como una cámara, digamos, que lo que vos queda almacenado es lo que se vio. Sino que se va reconfigurando con el tiempo. Los mecanismos por los que eso pasa son diversos. Hay uno que se descubrió primero en los 60, pero en el año 2000 como que se entendió un poco más de qué es lo que funciona, que es que cuando una memoria se evoca, se activa, es como que esa memoria se desarma. Se desarma y se vuelve a armar. Y en ese rearmado incorpora información que antes no estaba. Que puede ser bueno porque te permite mantener una memoria que está actualizada al momento en el que vos estás usando. Porque la memoria, digamos, el pasado, si uno recordara el pasado perfectamente, serviría muy poco para predecir lo que va a pasar en tu futuro inmediato, porque vos estás en otro momento, en otro contexto. Entonces, esta capacidad de actualizar la memoria es adaptativa. Quiere decir que es bastante útil para mantenernos en el contexto en el que necesitamos. Si algo que pasó en el pasado nuestro está bien, puede ser nostálgico en algún Y cada vez punto. entonces que evocamos un recuerdo, muchas veces tenemos otra persona que nos habla de ese recuerdo, nosotros lo vamos modificando. Exactamente, hay bastante reconstruyendo. investigación al respecto de cómo en las conversaciones y las interacciones sociales esa memoria se va modificando. Obviamente todos los que hacemos reuniones familiares y alguien cuenta una anécdota y se van sumando detalles, después ya no sabes qué cosas son las que vos realmente viviste, qué cosas son las que dijo tu abuela o tu mamá que pasaron. Eso se va fusionando en una especie de recuerdo conjunto entre todos. Por eso es tan difícil ponerse de acuerdo también, ¿no? ¿En qué es lo que pasó? ¿Cuál es la realidad? Si no tenés archivo es muy difícil saber cuál fue la experiencia original. Mi pregunta es, bueno, ¿cuán importante es eso? Para las experiencias personales, bueno, dependiendo de cuál sea, bueno, puede ser importante o no. Para el tema, por ejemplo, de noticias falsas y qué es lo que queda a partir de la información que recibimos durante, digamos, de todos los medios de comunicación, empieza a ser un poco más importante porque después uno va tomando decisiones con respecto a eso. ¿Por qué no tenemos recuerdos de los primeros años de nuestra vida? Es una pregunta que también los científicos están empezando a responder ahora. Digamos, hay bastantes ideas de por qué podría pasar esto. Pero bueno, esta se llama amnesia infantil en términos técnicos, quiere decir que no recordamos los primeros años de vida. En los animales se ve que también las cosas que aprenden los primeros meses, sería días, meses, dependiendo de cuánto viva el animal, tampoco se lo acuerdan. Entonces hay distintas ideas. Al principio O sea, los animales tienen memoria también. Todos los seres vivos tienen algún tipo de memoria. Ok. Te sorprenderías, hasta los invertebrados recuerdan cosas bastante complejas. Claro que es memoria que está adaptada a las necesidades y a los contextos y ámbitos en los que viven esos seres vivos. Pero todos los animales aprenden distintas cosas y olvidan distintas cosas, y los mecanismos por los cuales los humanos y el resto de los animales aprendemos, hasta los invertebrados, son muy similares. Eso es para mí una de las cosas más interesantes de la biología, que es que una mosca que uno tiene un protocerebro, digamos, que tiene muchas menos neuronas y muchas menos conexiones que un cerebro humano, almacena información a nivel biológico molecular de manera muy similar a como lo almacenamos nosotros. ¿Y cómo es ese proceso biológicamente hablando de almacenamiento de información? Y pensá que, digamos, para que una célula en un organismo vivo haga cosas, necesitas que se produzca una maquinaria molecular que permita hacer esas cosas. Las partes o los bloques fundamentales de esa maquinaria molecular se llaman proteínas. Son moléculas, son biomoléculas que cumplen distintas funciones, que son las que hacen que los procesos químicos ocurran a una velocidad compatible con la vida humana. Digamos, uno podría, si uno quiere cocinar un pollo con papas, uno podría tirar el pollo ahí, las papas ahí, y dejarlo, no sé, miles de años, que a ver si se encuentran las cosas, si se produce alguna combustión. Pero sin embargo lo pones al horno, los juntás. Bueno, las proteínas hacen que los elementos químicos y biológicos se junten para que se produzcan los procesos reactivos en el cerebro. Entonces,
Para que se almacene la memoria de largo plazo, lo que se ve es que se requiere que el cerebro produzca proteínas nuevas que hagan que esos recuerdos se estabilicen. Se supone que porque se fortalecen las conexiones entre las neuronas. Entonces necesitas que se fabriquen proteínas nuevas todo el tiempo. De hecho, si vos bloqueás ese proceso de fabricación de proteínas, la memoria es de corto plazo, pero no llega a memoria de largo plazo. ¿Y por qué es importante la memoria en el proceso de aprendizaje? En la escuela muchas veces nos hacían estudiarnos ciertos conceptos de memoria, ¿no? Y es un poco, hoy está puesto en tela de juicio. Sí, porque en realidad el aprendizaje se considera que tiene más que ver con un conocimiento más genérico y, si querés, de reglas abstractas de cómo funciona el mundo, de tratar de extraer de todas las experiencias que tenemos reglas de cómo funcionan los procesos para poder aplicarlas a situaciones en las que son distintas. Si uno estudia de memoria, lo único que está haciendo es incorporar información que está desconectada del resto de la información que uno tiene. Entonces, en ese sentido, estudiar de memoria, sí, incorporás información, almacenás información, pero no la relacionás con el resto de la información que tenés para generar conceptos acerca de cómo funciona el mundo. Pedro, hay algo que me obsesiona y es si la capacidad de memoria es limitada o ilimitada. Digamos, llega el momento en que el cerebro no puede incorporar más información y no puedes recordar más nada. Esa es otra discusión bastante interesante. Hay estimaciones de cuánta información puede almacenar el cerebro en base a la cantidad de conexiones que puede generar, por ejemplo, y es enorme. O sea, es realmente muy, muy grande la cantidad de información. El problema es un problema computacional. O sea, que es que cuanta más información tenés, es mucho más difícil acceder a esa información. Entonces, es como si vos aumentás tu biblioteca. No sé, está desordenada. Está desordenada y tenés que encontrar un libro y decís, lo tengo. Ahora, andá a ver dónde está. Entonces, la velocidad con la que buscas esa información y el esfuerzo cognitivo que tenés que hacer es grande. Entonces, algunos científicos, nosotros también estudiamos procesos que tienen que ver con el olvido activo, con la idea de que el olvido funciona para mejorar y optimizar este procesamiento de la información para que el recuerdo y encontrar esos recuerdos y esa información que está almacenada sea más veloz. ¿Y qué pasa con eso que llamamos déjà vu? Esta sensación de estar recordando algo que en realidad nunca vivimos. Sí, no sé si lo estoy definiendo bien. Sí, el déjà vu es muy difícil de estudiar en el laboratorio porque, digamos, uno tendría que traer a los sujetos experimentales y esperar que espontáneamente le aparezca un déjà vu que dura un segundo y entonces no podés hacerlo. Entonces se cree que hay una idea de que hay un mecanismo de memoria que tiene que ver con lo que llamamos familiaridad, que es que algo te resulta familiar. Por ejemplo, cuando encontrás con alguien en la calle, vos decís, yo te conozco de algún lado, pero no puedo ubicar ni en tiempo ni espacio donde conozco a esa persona. Entonces se cree que es una falla, como una falsa memoria de este mecanismo de familiaridad. ¿Qué decías, Carolina? No, que nosotros estudiamos la epilepsia y en la epilepsia es un síntoma muy común el déjà vu. Ajá. De hecho, de las epilepsias más comunes, la epilepsia del lóbulo temporal es casi el síntoma más frecuente, o sea que es muy común que muchas personas sientan eso. Pueden sentirlo no teniendo epilepsia, pero hay personas que tienen epilepsia y tienen ese fenómeno, y ese fenómeno se ha estudiado con electrodos intracerebrales y con muchos métodos, y lo que se ve es eso, que hay un desacople en ciertos circuitos de la memoria que permite activar una familiaridad falsa, ¿sí?, cuando el dato no está. O sea, cada vez que nosotros tenemos que recordar algo, podemos evocar, como él decía, un dato. Me acuerdo que vos sos vos, que te llamás de tal forma, o no sé, pero yo sé que te conozco. No sé quién sos ni a qué te dedicás, sé que te conozco. Esto es como activar esa familiaridad, pero en una situación que no tiene nada que ver. Yo siento que esto ya lo vi, hay personas que dicen, esto lo soñé, y en realidad es una sensación como de que esto me está pasando, ya me pasó, lo tengo en la memoria, cuando en realidad no existe. Y tiene que ver con el desacople del hipocampo, con otras estructuras como la corteza entorrinal. Estamos hablando del funcionamiento del cerebro en Todo Tiene un Porqué. Hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Sí, hoy está por debajo, pero está por debajo de lo que el equipo produce. Pero lo que te decía antes, nunca lo sacaría, porque el único que te puede dejar mano a mano, a no ser una pelota de pared, es él. Las canchas son muy malas, lamentablemente. Es un aporte esencial que esté en la cancha. Pero hoy si Brasil seguridad. Había algo que no tenía, eran arqueros. Sí. Y hoy tiene arqueros y cabezazos. Verdad. Brasil tiene más presión por ser local, por jugar frente a la Argentina. Que tiene arquero. Sí. Tiene arquero. Los titulares. Especial martes a las 19. Televisión Pública Argentina. Los tenemos que juntar. ¿Y no sé este fin de semana? ¡Acá! Yo hace rato que me quiero juntar con la pared. ¿No me das una mano? El Pulpito te da una mano para mejorar tu hogar. El Pulpito es la solución ideal para azulejos, zócalos, cerámicos, cable canal. El Pulpito, más manos para mejorar tu hogar. Llegó la nueva lavandina Odex, que gracias a su poder de desinfección elimina el 99,9% de las bacterias. La marca de siempre, limpia y desinfecta como nunca. Cuida tu casa y protege a tu familia con la tecnología y pureza de Odex. Uno es favorito a ganar la Copa. El otro sigue sorprendiendo en cada partido. Perú, Chile. Y ahora se viene Chile. Es un clásico. Viví la semifinal, la previa a las 21, el partido a las 21:30. Copa América Brasil 2019. Televisión Pública Argentina. Y llegamos al final del programa de hoy, por suerte, antes de que deje de funcionar al menos mi cerebro. Muchas gracias, Carolina, gracias Alejandro, gracias Pedro, fue muy interesante escucharlos a los tres, espero verlos de vuelta. Paloma, Flor, Maxi, la seguimos nosotros la próxima y nos despedimos como siempre con una canción de Pixies del año 1988, Surfer Rosa era el disco y la canción se llama Where is my mind? ¿Dónde está mi mente? Gracias por todo, más preguntas y más respuestas en nuestro próximo encuentro.